cuatrimestre y cuando se tenía la idea de que las cursadas online iban a ser evaluativas. Cuando dejó de ser evaluativa, bueno, ustedes nos fueron abandonando hasta que nos pareció que esto perdía sentido. Algunos de ustedes han hecho prácticos, esos prácticos tienen valor y los vamos a tomar en cuenta como los primeros prácticos que se realizan en la materia. La materia virtual toma un contenido diferente al que normalmente tiene una cursada. Y para un antropólogo es muy importante no solamente el habla, sino todas las formas de lenguaje, los lenguajes corporales, los tics, las señas, las formas de asentimiento o negación, las caras, y todo esto forma parte del conocimiento antropológico. Por eso, en realidad, la metodología de la antropología tiene que ver con el establecimiento de relaciones directas, cara a cara, de manera tal que podamos capturar aquello que es, si se quiere, invisible, pero que forma parte de la cultura y de cada cultura. Entonces, en realidad, ustedes y nosotros estamos haciendo un enorme esfuerzo por tratar de que podamos comunicarnos de esta manera y poder, digamos, desarrollar todas las estrategias posibles para que ustedes puedan, digamos, aprobar la materia. Y para aprobar la materia, los requisitos son distintos a los que se presentan cuando tenemos clases presenciales. En principio, esta materia tiene 3 horas de teóricos presenciales, 2 en los cuales yo expongo temas de interés antropológico y 1 en el cual hacemos prácticos en los cuales la idea es reforzar los conocimientos adquiridos durante esa clase. Claro, ahora no vamos a tener esto. Sabemos por todas las experiencias de compañeros nuestros que tienen ya años en el tema virtual, por ejemplo, la Universidad Uniminuto de Colombia, por ejemplo, universidades chilenas, universidades norteamericanas, inglesas, nuestras, la Universidad de Quilmes, por ejemplo. Y, en realidad, entonces, la manera en la cual vamos a desarrollar la materia va a ser diferente. En principio, porque tragarse 3 horas hablando es prácticamente inadmisible en el caso virtual. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es tener un acercamiento a los distintos temas que vamos a trabajar a lo largo del programa en una charla que puede durar entre 40 y 60 minutos y no más, porque si no, lo que ocurre es que ustedes se aburren y se convierte en una cosa tediosa, pesada. Y es preferible entonces que trabajen proactivamente con los textos que les proponemos para cada una de las unidades del programa. El programa que vamos a desarrollar es del año pasado. Nosotros cambiamos habitualmente la bibliografía porque nos parece que la antropología es una disciplina dinámica y que va cambiando los intereses de investigación y los temas y problemas que hacen al mundo contemporáneo. Entonces, si bien vamos a tener una mirada que ancla en la historia, los textos que vamos a trabajar, en principio, son textos que tienen que ver con los problemas de investigación presentes. Por ejemplo, la cumbia.
el cuarteto, y cosas por el estilo que hacen que antropólogos se dediquen a trabajar, por ejemplo, sobre el tema de juventud, que era un tema interesante, pero poco desarrollado, y que hoy encuentra un desarrollo muy importante en el campo antropológico. Quisiera empezar por contarles cómo trabajar en el aula virtual, porque el aula virtual tiene un conjunto de elementos que nos permiten desarrollar la materia. En principio, el aula virtual fue desarrollada ya hace algunos años por Ariel, quien de alguna manera es el más entusiasta desarrollador del aula. Nosotros teníamos, digamos, ya digitalizados los textos con los que ustedes van a trabajar. Cada unidad tiene textos obligatorios y también tiene textos complementarios. Los textos obligatorios forman parte de los prácticos. Es decir, que por una parte está el teórico y por otra parte el práctico. Normalmente los prácticos son presenciales y duran aproximadamente 2 horas. Hoy no vamos a tener prácticos presenciales, pero sí tienen ustedes las guías de preguntas de cada uno de los prácticos que son imprescindibles de responder. ¿Por qué? Porque no vamos a considerar la asistencia, sino que vamos a considerar la presentación en tiempo y forma, el envío por la página de los prácticos que ustedes desarrollen. Los prácticos son individuales. Eso no quiere decir que ustedes no puedan discutir entre ustedes o bien hacer todas las preguntas que quieran a través del foro que también está en la página. De manera que el contacto con nosotros va a ser directo a través de la página. O sea, a través del aula virtual. Lo que es importante, digamos, en esta modalidad es tener en cuenta, digamos, las actividades. El foro es una actividad, o sea, toda duda que ustedes tengan en relación a los textos, lo canalizan por ahí. Entonces nosotros vamos a ir trabajando y respondiendo. Los prácticos los tienen que enviar, ¿se acuerdan que lo mandaban a la casilla de correo, ya sea al mail de Malcu o al mío? Donde nosotros recibimos y recepcionamos. Pero las dudas, no manden por WhatsApp, digamos, el WhatsApp lo vamos a utilizar como un medio complementario y de comunicación, pero el medio de trabajo para que nosotros registremos lo que ustedes están haciendo y cómo están trabajando, se va a realizar a través del aula virtual. Otra actividad que tienen es ir armando el glosario. Van a encontrar dentro de la página, en la primera parte, muy chiquitito, como un librito que dice glosario. ¿Qué van a ir haciendo ahí? Van a ir introduciendo todos los conceptos, categorías, palabras que ustedes no entiendan, que lo van a ir buscando, la googlean en un diccionario y el concepto. Es como armar un diccionario, eso es un glosario. ¿Sí? Pero ¿qué hace esto? Hace que ustedes comiencen a internalizar nuevos conceptos, nuevas palabras y amplíen, digamos, su capacidad lingüística y además cómo trabajamos, o sea, el lenguaje técnico, el lenguaje propio de la antropología, lo comiencen a incorporar. Esto nosotros de forma presencial, digamos, lo trabajamos mucho, pero bueno, dadas las condiciones, vamos a utilizar las modalidades y las dinámicas que nos ofrece la virtualidad. Así que tienen que considerar esos 3 elementos, son centrales, para que nosotros podamos ir trabajando y evaluándolos. Y a la misma vez,
acompañándolos. Es la única forma que tenemos de saber si van bien y qué están haciendo y cómo lo están haciendo. ¿Sí? Ustedes van a ver que en el aula está el programa de la materia. Está desplegado tanto en bibliografía obligatoria como complementaria. ¿Cómo se aprueba la materia virtual? Un primer requisito es la entrega de los prácticos en tiempo y forma. Es decir, no una semana, 10 días, 20 días, todos juntos, no. Cuando se desarrolla un tema, ese tema va al práctico, ustedes leen los textos, estudian los textos, interpretan los textos, es decir, no solamente se trata de leer, sino se trata de comprender lo que el texto dice e incorporarlo como saber dentro de la lógica de la producción de conocimiento de antropología, ¿no es cierto? Ahora, entonces, ustedes van a responder los cuestionarios que hay para cada uno de los textos y los van a enviar. Esto implica el haber concluido y haber aprobado todos los envíos, que ustedes son alumnos regulares y por lo tanto, si quieren, pueden dar examen al fin del cuatrimestre. Pero nosotros, nuestra materia es promoción sin examen. Es decir, que hay una opción que para nosotros es más interesante, que tiene que ver con ir desarrollando el conocimiento e ir produciendo resultados a medida que avanzamos en la materia. En ese sentido, ustedes van a tener un parcial, es decir, hay que aprobar todos los prácticos, respondiendo a los cuestionarios. Segunda obligación, aprobar un parcial con una nota no inferior a 7. Y al final de la cursada, entonces van a presentar, normalmente lo que hacemos es un coloquio presencial, esto ahora no es posible, entonces lo que van a hacer es presentar un escrito final a modo de síntesis, donde nosotros le vamos a proponer el análisis de algún texto para que ustedes puedan desplegar todos los conocimientos que fueron adquiriendo a lo largo del trabajo compartido. Sabemos que la desigualdad no ha sido vencida, que aquí tenemos estudiantes que tienen las mejores condiciones porque tienen un parque informático moderno, porque tienen accesibilidad a Internet, porque tienen buena señal, y otros que carecen de señal, que carecen de parque informático, que carecen de las oportunidades que ofrece, por ejemplo, estar próximo a una ciudad. Esto realmente nos duele en el alma, pero no podemos hacer nada. Según ha dicho el ministro Trota, va a tratar de paliar esta situación, tratando de generar una señal mejor, tratando de generar formas accesibles a los medios técnicos, pero esto hasta ahora no existe. Por lo menos no existe para el nivel universitario. Sí para el secundario, pero para el nivel universitario no existe, chicos. Y la verdad es que en ese caso, nosotros lo que les proponemos es que nos digan cuál es su condición en el foro y tratemos de acompañarlos en ese proceso en el cual la desigualdad estructural que hay en el país se refleja y se reflejó siempre también en la universidad. De manera que
tratemos de desarrollar oportunidades para aquellos compañeros que no tengan la opción de contar con medios técnicos apropiados. Incluso podemos imaginar que ustedes entreguen los prácticos por vía, no sé, telegráfica, si no hubiera la opción de internet. Pero lo que no podemos hacer es no contar con los recursos que nos permitan evaluar la materia, porque esa es una condición de la aprobación de cualquier materia en cualquier universidad. ¿Se dan cuenta? Lo importante es también que ustedes se comuniquen entre ustedes, que el foro sea un espacio de trabajo compartido, que en el foro se planteen las preguntas. Miren, estamos aprendiendo. Equivocarse, fantástico, porque este es el momento de la equivocación o de la pregunta, aunque a otro la pueda dar por sabida. No interesa, hagan todas las preguntas que sean necesarias y compartamos, digamos, la pregunta más simple. Muchas veces la pregunta más simple es la más compleja. Por ejemplo, ¿qué es la antropología? ¡Wow! Esto que parece una pavada, en realidad es una pregunta completamente compleja. Si ustedes observan en el centro de la pantalla, hay un señor muy interesante que asiente y que hace así con las cabezas. Ese señor es Malcu, es nuestro ayudante alumno. Él está terminando la carrera, pero es un compañero que está, tal vez esté mucho más cerca de ustedes porque todavía está trabajando en su tesis, todavía está en una etapa estudiantil. Cuenten con él, cuenten con Ariel Rivero, que bueno, en estos días está defendiendo su tesis de doctorado, y cuenten conmigo, que no soy la abuela de ustedes ni la tía vieja, sino que soy una antropóloga que tiene muchos años de investigación y de trabajo en la docencia universitaria. Lo interesante es que cuando ustedes lean un texto, presten atención no solo a lo que está dicho y seguir. No hay que aprender de memoria nada, ni se les ocurra. Lo que nosotros pretendemos es que haya reflexividad. ¿Y qué es la reflexividad? Es un proceso de ida y vuelta entre los materiales, ustedes y nosotros, en los cuales vamos ganando en conocimiento a medida que interpretamos los textos. Fíjense que van a tener, ya para comenzar, 2 textos que pueden tomar como recurso para aprender a interpretar un texto antropológico. Uno que es mío y otro que es de Esteban Kroc. Esteban Kroc. Esteban Kroc es un antropólogo que vive en México, aunque en realidad creo que es alemán, pero es un antropólogo sumamente interesante, también con mucha experiencia docente, y que de alguna manera estaba preocupado por las mismas cosas que nosotros. Es decir, si uno aprende a leer un texto de antropología, la carrera se hace mucho más sencilla o mucho más compleja, porque las preguntas que ustedes se van a hacer van a tener que ver más con el mundo real y no con mundos abstractos. La idea es que la antropología es ante todo una ciencia empírica. Eso quiere decir que la antropología ve el mundo real, al cual da por descontado, no como hacen los filósofos
que ponen en discusión si hay una realidad, si la realidad es una creación de la inteligencia humana, cuánto conocemos de lo real. La antropología no se hace esas preguntas filosóficas, aunque desde el punto de vista epistemológico, es decir, desde el punto de vista de la producción del conocimiento científico, son muy importantes, ¿no es cierto? Y muy relevantes. Pero, en principio, la antropología es una ciencia empírica, empiria, experiencia, es decir, confronta con el mundo real, conoce el mundo real, formula hipótesis para explicar o para comprender el mundo real, ¿no es cierto? Y las pone a prueba. Por lo tanto, al ser una ciencia empírica, siempre tenemos en mente, ¿qué cosa? Personas, seres humanos, ántropo, hombre, logos, estudio o tratado. La antropología estudia ambiciosamente al hombre en todas sus dimensiones, tanto en su dimensión biológica como en su dimensión cultural. También el lenguaje es central, tanto en el presente como en el pasado. Y las disciplinas que componen la antropología son entonces disciplinas que van a estos campos específicos. La arqueología, entonces, se va a ocupar de estudiar los pueblos más antiguos de los que se tiene conocimiento. La modernidad era cruel y entonces decía a estos pueblos, en una alta forma de discriminación, los consideraba rápidamente como pueblos sin escritura. Entonces, la arqueología estudiaba, y antes se decía, los pueblos sin escritura. Pero era tan trivial o tan limitado el conocimiento que tenían los antropólogos, que en realidad no eran capaces de leer escrituras distintas a las que conocía Occidente. Y hoy sabemos perfectamente que muchos pueblos originarios contaban con formas típicas de cada uno de los pueblos de guardar la información, de tener memoria de los hechos. Incluso más, algunos pueblos, como los griots en algunos pueblos de África, que son los abuelos, que son los que tienen la memoria de generaciones anteriores y que además se preocupan porque esa memoria no se pierda. Entonces son cajas de memoria, son las personas que relatan a los más jóvenes la historia social de esos pueblos. Y si nosotros pensamos aquí, también tenemos abuelos que son reserva de memoria, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, Occidente, ¿cómo empezó el estudio antropológico? Empezó distinguiendo tipos de humanidad y distinguiendo que, poniéndose en el punto más alto de la vara, todos los demás eran inferiores o tenían menos desarrollo. Entonces Europa era el eje desde el cual se miraba a los otros pueblos del mundo. Pero entonces la antropología, el estudio del hombre, ¿qué estudiaba en principio? En principio estudiaba las diferencias. ¿Y cuál era la idea? Bueno, ya en el siglo XIX, las diferencias tenían que ver con la tecnología, la economía, las formas de las familias,
los tipos de vestimenta, las formas de herencia, las formas de relatos, la memoria histórica, la manera en que los pueblos producen simbólicamente la cultura, los modos de hacer, sentir, pensar y actuar que tienen los seres humanos. Y justamente cada población, cada grupo humano tiene características diferentes. ¿Esas características diferentes son mejores o peores? No. La antropología no debe ser evaluativa. Lo que pretende es estudiar la totalidad de las formas que tienen los hombres y mujeres de hacer la vida. Y hay muchas cosas que son visibles. Por ejemplo, una cerámica, una vestimenta, una comida, una manera de preparar los alimentos, una manera de relatar, anécdotas, chistes, las formas en que nos reímos, las cosas de las que nos reímos. Todas estas son cuestiones que tienen que ver con los diferentes pueblos. Pero en el comienzo, la antropología trataba de reducir la diversidad. ¿Y por qué trataba de reducir la diversidad? Porque justamente, como toda la ciencia de la época, como toda la ciencia del siglo XIX, intentaba ver cómo detrás del aparente caos, detrás de la aparente diferenciación, era posible establecer generalizaciones y decir, todos estos pueblos se pueden agrupar porque tienen características comunes. Y fíjense que entonces lo que se hacía era reducir las diferencias y poner el énfasis en aquellos que tienen en común. Por ejemplo, fíjense de una manera que se usó para caracterizar fue la manera en la cual las personas se proveían de alimento. Entonces, bueno, cazadores-recolectores. No importaba de la parte del mundo que fueran, no importaba dónde vivieran, si eran explotados, colonizados, no interesaba. Lo que interesaba era simplemente que esas personas que tenían un circuito de reproducción de la dieta a través de lo que cazaban, pescaban o, ¿cómo se llama? Cuando ay, se me fue la palabra, recolectaban, perdón. Todo lo que es recolección de alimentos, entonces las frutos silvestres, la miel, ¿no es cierto? Si nosotros tomamos poblaciones del noreste salteño, vamos a ver que muchos de los productores de cultura vivían en parte con el consumo de la miel, ¿sí? Entonces, cazar, pescar, recolectar, esos son cazadores-recolectores. Ah, pero también hay agricultores. Ajá, ¿y los agricultores qué hacen? Cultivan especies probadamente interesantes, relevantes para la dieta. O también domesticaban animales. Pero entonces cuando se empieza a ver que hay gente que vive de lo que puede recoger, hay gente que pone un ejercicio de economía, un ejercicio de uso de los cuerpos para producción, muchas veces simplemente con fines de subsistencia, con fines reproductivos, ¿no es cierto? Pero además, también están aquellos otros pueblos que producen sistemas de tecnología
o que tienen especializaciones y entonces la complejidad iba en crecimiento. Entonces los pueblos más simples eran aquellos que se proveían directamente de la naturaleza y los pueblos más complejos eran los que eran capaces de transformar la naturaleza. Y por supuesto, Europa era el centro del análisis. No se olviden que ya teníamos la revolución industrial, un modelo de capitalismo mercantil simple y en realidad entonces la antropología, la sociología, podríamos decir la psicología también, surgen como disciplinas que legitiman una forma de hacer y de estar en el mundo. Y a partir de allí ve las distintas maneras que tienen los pueblos que ellos consideran menos avanzados. Entonces, fíjense que la antropología nace de la mano de esta idea de que hay pueblos más desarrollados que otros y esos más desarrollados tienen las mejores herramientas para intervenir sobre la naturaleza. Porque fíjense que una de las cuestiones centrales que tiene que ver con el surgimiento de las formas más básicas del capitalismo es justamente intervenir en la naturaleza y apropiársela. Y esta va a ser una de las distinciones más grotescas que van a establecerse entre los pueblos originarios y los pueblos modernos. Ahora, entonces, cuando la antropología surge como una ciencia positivista. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que es una ciencia que se propone ser igual a las ciencias naturales y a las ciencias exactas. Se propone trabajar con los mismos métodos. Por eso hablamos de que en esa época, siglo XIX, existe el monismo metodológico, un solo método para todas las ciencias. ¿Cuál es la meta de esa ciencia del siglo XIX? Encontrar leyes de la naturaleza y leyes también de las sociedades humanas, es decir, universales que permitan explicar un estado de cosas. Es decir, que desde el conocimiento directo de la realidad se compara, se generaliza y se obtiene una ley. La idea entonces es que hay un conocimiento que es verdadero, que es aquel que se recoge desde la naturaleza y desde los pueblos del mundo objetivamente. ¿Y qué quiere decir que sea objetivo? Quiere decir que cuando actuamos con objetividad, nos separamos totalmente del objeto que estamos estudiando, nuestra psiquis, nuestra historia personal, nuestra ideología, nuestras vivencias, no forman parte del conocimiento. El investigador era puesto entre paréntesis y nada de lo que decía tenía que estar teñido de subjetividad. Les cuento esto para que vean cómo se fueron creando esas grandes enciclopedias en donde se concentraba el saber de la antropología, es decir, el conocimiento de los pueblos del mundo. ¿Cuál era la idea de Europa? ¿Cuál era la idea de Occidente? Era poder intervenir, poder desarrollar nuevas formas de colonialismo, distinto al colonialismo del siglo XV, cuando
invadieron América, más bien una forma de intervención que tiene que ver con apropiarse del trabajo de los otros, imponer un estilo de vida, imponer unas mercancías, imponer una manera de estar en el mundo, de usar el tiempo, un estilo de comidas, una manera de usar el tiempo libre y las formas de conocer. Entonces, fíjense cómo Occidente, con el capitalismo, vuelve a intervenir sobre los cuerpos de los pueblos originarios, de los pueblos de América, de Asia, de India, de África. Interviene sobre esos cuerpos. Antes los destruía hasta anularlos como personas, como sujetos. Los oprimía y finalmente los mataba con el trabajo esclavo. Ahora va a tratar de que esos pueblos sigan estando en una etapa de reproducción básica, pero utilizan la fuerza de trabajo de los pueblos originarios para apropiarse ¿de qué? De lo que llamamos plusvalía, es decir, del valor que genera el trabajo del otro. Fíjense entonces que la antropología fue bastante funcional a los intereses de los estados más desarrollados, de los estados europeos. Y entonces, en realidad, la antropología, muchas veces se dice, fue hija del colonialismo. En realidad, sí, hubo antropólogos que quisieron hacer a la antropología una disciplina subsidiaria de los países desarrollados. Pero ustedes van a leer en esta primera lectura a Eduardo Menéndez y a Restrepo, y ustedes van a ver cómo América Latina, un poco más tarde, bastante más tarde, pero ya en la década del 60, y en el 40 primero, en el 40 empieza la preocupación por los pueblos originarios, por los pueblos indígenas, y se hace una reunión en donde participan todos los países de América Latina y de Estados Unidos también, y Canadá, para empezar a generar declaraciones a favor de los pueblos originarios, para empezar a generar declaraciones a favor de la independencia, a favor de la defensa, a favor de la libertad, a favor de las culturas y de las prácticas materiales y simbólicas de los pueblos originarios. Esa noción de independencia que viene desde la década del 40, en realidad va a ser tomada de manera diferencial por los países latinoamericanos. No es lo mismo México que Estados Unidos, no es lo mismo Perú que Brasil, no es lo mismo Brasil que Argentina. Eso hace que en realidad el estudio de la antropología sea el estudio de los pueblos del pasado y del presente, con una mirada más atenta hacia nuestros pueblos originarios, porque si bien hay diferentes formas de subordinación y de opresión, los pueblos originarios de América Latina son mucho más oprimidos que aquellos otros que vinieron de Europa como migrantes en busca de oportunidades. Fíjense entonces que cuando surge la antropología, es una ciencia positivista que pone el foco en las diferencias humanas y que además de poner el foco en las diferencias humanas, en realidad se preocupa por
encontrar una definición que sea, si se quiere, universal. Y esa definición del estudio de las culturas humanas en el presente y en el pasado, en realidad se basa en una actitud, digamos, epistemológica, pero también filosófica, que tiene que ver con lo que se denominó en su momento extrañamiento, alteridad, en donde el extrañamiento es esa sorpresa que uno siente frente a unas maneras de actuar diferentes de otras personas. Y entonces esa sorpresa, esa distancia entre lo que uno hace y lo que hace el otro, digamos, busca conocer. El extrañamiento entonces es un sentimiento, una percepción que lleva a la producción de conocimiento. Alteridad. Bueno, esta es una palabra griega. Uno puede decir que en realidad la preocupación antropológica, aunque no fuera una ciencia, está en todos los hombres. A ver, entender al otro, entender al vecino que está cruzando un río, entender a una persona que habla una lengua diferente, entender a aquellos que vienen de otros escenarios, de otros espacios y que tienen otro tipo de prácticas, modos de actuar. Entonces, en realidad, el extrañamiento produce una pregunta y la pregunta conduce al conocimiento. Ahora, fíjense que en realidad uno podría decir que esto, como les decía, viene desde que existe noción del género humano. Algunos antropólogos que les gusta tener un padre tutelar dicen, Herodoto fue el primer antropólogo, porque describió a los pueblos del mundo. Bueno, los historiadores se ponen locos porque los historiadores dicen que es el primer historiador. Así que nosotros se lo cedemos, no hay ningún problema, quédense con Herodoto, porque a nosotros lo que nos interesa es algo más genérico, que son justamente los modos en los cuales los pueblos se relacionan entre sí. Y entonces decimos con un autor que ustedes van a leer mucho porque hay mucha gente que aún lo sigue, aunque es bastante antiguo, que Lévi-Strauss dice, la antropología apunta a un conocimiento global del hombre y abarca el objeto en toda su extensión geográfica e histórico. Aspira a un conocimiento aplicable al conjunto de la evolución del hombre, de los cambios que ha sufrido el hombre, desde las razas, desde los hominismos hasta, dice Lévi-Strauss, las razas modernas. Ya vamos a ver que el concepto de raza es muy controversial y ya prácticamente no se aplica. Pero pretende extraer conclusiones universales que se apliquen tanto a los pueblos que tienen, digamos, mayor grado de aislamiento, hasta los más conectados, que se aplique a todos los pueblos del mundo. Esto es así. Bueno, ya vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo cómo en realidad la antropología se preocupa en tiempo presente de los pueblos del mundo y realiza genealogías, va tan atrás como sea necesario para poder comprender
o explicar una situación humana. Me voy a tomar un mate. Bien, buenísimo. Y les cuento, comprender, explicar. Son dos maneras de abordar el conocimiento que están presentes en la antropología y ambas son vigentes. Cuando uno explica, lo que hace es tratar de encontrar una ley, sea universal o no, que explique el problema que tiene frente a sí. En cambio, cuando uno comprende, toma el punto de vista, la manera en que piensa el pueblo con el que está trabajando, y lo que hace es captar las reglas por las cuales ese pueblo desarrolla su vida y la transforma. Entonces, cuando explico, busco una ley. Cuando comprendo, es el mayor nivel de proximidad con el otro. Es el mayor nivel de conexión con el otro. Y esa conexión no es solo a través de la textualidad que generamos o a través de los libros que escribimos, sino que tiene que ver con las emociones, tiene que ver con la sensibilidad. Y esta manera de desarrollar la antropología tiene tanta vigencia como la formulación de leyes. ¿Se han podido generar leyes universales? Sí, vamos a ver que hay algunas teorías que han logrado generarlas. Pero esas leyes universales permiten sentir y comprender, captar cómo una mamá se conecta con su niño. A veces se logra a través de modelos, pero la mayoría de las veces tiene que ver con la experiencia del investigador, ¿no? Trabajando, interactuando, llevando adelante prácticas con las personas con las que está trabajando. Me gustaría que Ariel y Malcu cuenten de sus experiencias. Yo les diría, cuando yo hice mi tesis de doctorado en Valle Grande, ustedes no habían nacido, la conectividad era mucho más difícil que ahora, pero muchísimo más difícil. Y entonces yo iba con mis hijos pequeños al campo a tratar de comprender qué pasaba con el neoliberalismo, que en ese momento estaba bajo la advocación del gobierno de Menem. ¿Qué pasaba con el neoliberalismo en un área de baja conectividad? ¿Y qué pasaba con la política en aquellos lugares en donde los representantes no eran locales, sino que iban políticos de la ciudad a repartir dádivas para que los locales lo votaran como delegado? En ese momento, en realidad, comenzaron a tener representantes políticos locales. Y también era un momento en que empezaban programas sociales distintos de los que se habían aplicado hasta ese momento, que tenían que ver con completar la dieta, completar una alimentación apropiada. Bueno, entonces yo iba con mis hijos, mi hijo más chico tenía 7 años. ¿Y qué les cuento? Que un día él se había ido al monte, Valle Grande, en ese momento estábamos en Papichuela. Es una zona compleja porque hay bastantes animales complicados, y mi hijo era chiquito y era de ciudad, pero se había ido con uno de los nenes de la comunidad y se habían ido a pescar, a jugar, y eran las 7 de la tarde y no volvían.
No se imagina la desesperación. Bueno, por ahí los vemos llegar, que venían del río caminando lentamente. La mamá del nene le pegó un chirlo y le dijo claramente que esta era la última vez que hacía una cosa así, qué sé yo, bla. Y yo le hablaba y le hablaba a mi hijo y lo mandé a bañar. Y entonces ahí se hicieron, digamos, muy, muy claramente lo que eran formas de expresión de la preocupación y del amor. Porque esa mamá que marcaba autoridad, pero abrazaba, pero que llenaba de amor y de alegría por el regreso de su hijo, era completamente distinta a mí, que lo que pretendía era explicarle a mi hijo, razonar con mi hijo, hablar con mi hijo y que se bañe porque, como ustedes van a leer en una gran autora que es Mary Douglas, una de las cuestiones que tiene la cultura occidental es el tema de lo limpio y lo sucio y cómo el bañarse, el limpiarse, ayuda o contribuye a la sanación. Entonces, ahí comprendí en realidad que hasta en los detalles más pequeños, más chiquitos, se expresa la historia social de una comunidad. Y fue maravilloso. Espero que tengas algo para decir, Margie. No quiero aburrirlos más. Esta clase va a quedar grabada para todos aquellos que no hayan podido escucharla. No es una clase, es una charla. A mí me gustaría que pudiéramos tener diálogo, que podamos, que ustedes abran sus micrófonos y pregunten lo que se les ocurra. ¿Mm? ¿De acuerdo? Dale. Hola, hola Ariel, hola Ele, Hola, ¿cómo les va? Marco, ¿cómo anda? Buenos días chicos también a todos los compañeros que están ahí. Te escuchamos desde el bajito. ¿Escuchan? A ver, trato de escuchar más. ¿Ahora me escuchan? Mejor. Bien. No, saludos ahí a todos los compañeros. Sí, invitarles también a eso, que interactuemos un poco más. Sería bueno que, bueno, los que puedan también habilitar su cámara. Los que sean más tímidos, bueno, también está ahí la área de comentarios, ¿sí? Y ir como tomando notas, ¿no? De algunas cosas que vos vas mencionando, como para ir conceptualizando algunas cosas. Digo, vamos a hablar mucho de antropología, de cultura, de alteridad, de colonialismo, de imperialismo. ¿No? Hay que como ir tomando notas de algunas de esas cosas, e ir definiéndolas, son palabras con las que constantemente vamos a trabajar y bueno, centrarse, ir trabajando sobre todo en relación al programa, por ahí estaría bueno, yo también decirle ahí a los compañeros que pueden contar conmigo, como dijo la profe, yo soy ayudante alumno, ¿sí? de la carrera, soy de Tilcara, pero bueno, ahí profe Ariel les va a pasar nuestros mails para cualquier consulta que quieran hacer. A veces yo me pongo en la posición, sobre todo de algunos de los estudiantes, compañeros que pueden estar iniciando recién en la vida universitaria, ¿no? Porque recordemos que esta es la primera materia de inicio en antropología, en la carrera, y siempre están esas dudas. Yo me pongo en lugar de ellos a veces por el hecho de que cuando yo ingresé también era muy joven y siempre estaba esa cuestión un poco de timidez y de la duda, de que si pregunto y será muy obvio lo que pregunto, si todos se, se asombrarán o qué dirán de lo que yo digo, de lo que yo pregunto. Y en esta situación en la que es como tan complicada, ¿no? Se complica tanto la comunicación por esto que decía la profe Elena, que es indispensable para nuestra carrera, para
para el oficio del antropólogo, las relaciones cara a cara, estar frente, ver el lenguaje no verbal, ver cómo actúan los compañeros, los alumnos, se hace muy difícil, así que bueno, nada, simplemente yo ofrecerme como para cualquier cosa que pueda a lo mejor facilitar. A veces es más fácil hablar que directamente con el profe por distintas razones, por vergüenza, por miedo, por temor a equivocarme, ¿no? Que en eso me vean como un par, como un compañero, ¿sí? Que pueden expresarme cualquier tipo de duda. Está el WhatsApp ahí, está el mail que seguro le va a pasar ahora el profe Ariel y nada, estar a entera disposición para que puedan desarrollar podamos entre todos desarrollar la cursada y llegar hasta el fin del cuatrimestre, ¿no? Yo creo que va a ser un desafío muy grande para todos, tanto para ustedes para lograr acreditar esta materia, como para nosotros poder llevar adelante los propósitos de esta cursada, ¿no? Cualquier duda, yo creo que estamos los tres totalmente a disposición de todo lo que pueda facilitarles para que puedan acreditar esta materia de la forma más efectiva posible a pesar de estas complicaciones. Eso nada más. Un cariño muy grande también a ustedes. Nos saludamos hace rato, profes. Yo Hace rato quería no nos vemos. reafirmar que en realidad hay muchas maneras de aprobar la materia. La mejor es promoción sin examen. Pero si por las razones que fueran no aprueban el parcial o no concluyen los prácticos, pueden rendir examen final. La otra opción es la opción de libre, es decir, una persona que no aprueba los prácticos O que no puede cursar. o que no puede cursarla por las razones más atendibles del mundo, en ese caso puede dar libre, da examen, y el examen consiste en una prueba escrita y una vez aprobada la prueba escrita, una prueba oral, e incluye la totalidad de la bibliografía. No olviden que a partir de ahora ustedes están en condiciones de leer los primeros textos. Y lo que les pedimos es ingresen al foro con todas las preguntas que tengan. No piensen que hay malas y buenas preguntas. Las preguntas son eso, son maneras de interpelar un estado de cosas. Es decir, poner en cuestión. Cuando yo pregunto, no solamente quiero saber algo acerca de algo, sino que también puedo poner en cuestión algo que dice otro o que dice el texto. Puedo diferenciarme de ellos, puedo disentir, y eso está absolutamente correcto. No dejen de hacer preguntas porque de esa manera van a poder sentir más confianza en el conocimiento que vayan adquiriendo. Y por favor, reitero, no estudien de memoria. No es lo que interesa en el caso de la antropología. Por ahí, Abigail, que está preguntando cómo activar el micrófono, en la pantalla abajo, fíjate donde está cámara, debe estar tachado el micrófono, tiene el icono del micrófono que está tachado. Cliquea ahí y se va a abrir el micrófono. Ahí está. Ahí está. Ahora te escuchamos. Hola, profes. Hola, ¿cómo estás? linda. Mi nombre es Abigail. Quería preguntar si, en base a lo que explicaron, ¿cuál es la tarea del antropólogo hoy en nuestro contexto? El antropólogo hoy no definimos, por supuesto, como se definía en el siglo XIX. Hoy decimos que la antropología estudia la diversidad humana en el presente y en el pasado, pero también estudia las formas de desigualdad. Es decir, no solamente interesa aquello que nos hace diversos desde el punto de vista
de las prácticas, de las representaciones, es decir, desde el punto de vista cultural, histórico, lingüístico, sino que también estudiamos aquellas formas generalizadas de dominación y de opresión, como son los sistemas sociales globales. Hasta el momento, el capitalismo. Y sabemos, además, que además de las formas de dominación que establece el capitalismo, hay también formas de dominación, de colonialismo interno, decíamos en la década del 60, es decir, espacios de los países que son más beneficiados que otros, que concentran mayor cantidad de capital y mayor cantidad de recursos, y que delegan o discriminan a otros espacios, dejándolos en una condición de inequidad absoluta. La antropología nace en su momento como una disciplina que es especialmente discriminatoria, por esto que les decía, culturas superiores, culturas inferiores. Todo lo que viniera de aquellos países que no son Europa eran inferiores. Una salvajada, una barbaridad, porque si ustedes piensan en lo que eran los aztecas, lo que eran los incas, lo que eran los mayas, lo que eran los pueblos hindúes, muchos pueblos africanos, muchos pueblos orientales, fíjense que tenían mucho más desarrollo que Occidente, mucho más desarrollo que la modernidad europea. Pero ese desarrollo es negado, es oprimido y es, si se quiere, controlado por la fuerza de la violencia a través de las formas de dominación, ya sea del inconsciente o de los cuerpos, de manera tal que parecía natural. Es más, le digo, los antropólogos de América Latina y de los países no centrales eran concebidos como si fuéramos mano de obra barata de los países europeos y de Estados Unidos. Entonces ellos venían acá, nos querían pagar en dólares o en lo que fuera, para que nosotros le hiciéramos el trabajo de campo y ellos después escribían los libros. Y en los congresos internacionales, ellos tenían la voz autorizada y nosotros éramos una especie de antropólogos de segunda. Hubo desde los 60 y 70 una gran rechazo a esta actitud. Y si bien hay muchos compañeros que siguen mirando a Europa y a Estados Unidos, muchos otros nos reflejamos en América Latina. Por eso ustedes van a ver que la bibliografía que elegimos para comenzar nuestro trabajo justamente son de dos antropólogos latinoamericanos contemporáneos que representan, si se quiere, el punto de vista de los que nos negamos a ser segundones. ¿Sí? No te escucho porque otra vez tenés el micrófono cerrado. El micrófono cerrado, mamita. Ahí está. Gracias, profe. Pero no, por favor. Ahora, ya vamos a ir avanzando, esto es simplemente una charla. Pero no quiero extenderla mucho porque tengo miedo de que se aburran como moscas o tengan, qué sé yo. La semana que viene seguimos. Y la idea es que vayamos viendo, triangulando, cómo se produce el conocimiento, cómo se alegan pruebas a favor del conocimiento antropológico y quién se apropia de ese conocimiento. Porque hoy los pueblos se apropian de ese conocimiento. Hoy también los estados se apropian de ese conocimiento.
¿Para quién trabaja un antropólogo? ¿Mm? Los dejo con esa inquietud y nos vemos la semana que viene. Por favor, ingresen al foro, contesten las preguntas del primer práctico. Cualquier duda a través del foro las podemos subsanar. No dejen de participar, porque perder un año en la vida de alguien es algo que es irrecuperable. Así que ganemos este año, a No se pesar de olviden, las dificultades. no se olviden del glosario. Y los que ya enviaron prácticos, mándenos un mensajito, o sea, mándenos un mail. Ahora yo voy a cargar los mails por el grupo de WhatsApp para que ustedes sepan cuáles son los mails de Malcu y el mío y nos avisan. Profe, yo ya mandé, entonces vamos a armar un listado con Malcu y vamos a ver quién presentó, quién tiene los prácticos más o menos, porque hasta el 2 3 creo que más o menos algunos habían presentado, no hemos pasado de ahí, por supuesto. Pero bueno, para que no lo tengan que volver a hacer. Y el que Oh, quiera aprovechar y releer también, porque la dinámica es otra. Así que bueno, buenos los días, profe. esperamos. ¿Se escucha? Sí, hola, ¿Qué tal? Soy Juan. hola, Estoy, Hola, Juan. ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estoy acá dentro del aula virtual, pero no encuentro el glosario. No lo vi. ¿Dónde me decís que está? a ver, dame un segundo. Dale. Ah, tenés razón, no está visible. Ahora lo habilito para que quede visible y puedan... Genial. Pongamos el glosario que ya tenemos. No, no, porque la idea es que ellos controlen. Y ahí nosotros tenemos que ir agregando las palabras que no entendemos. Claro, Perfecto. O nosotros vamos buscando y compartimos lo que nosotros entendemos. En principio, también. digamos, hay una cuestión que se da en antropología, que es que muchos de los términos técnicos forman parte del habla cotidiana. Entonces uno dice la comunidad educativa, la comunidad tal, con tal nombre, la comunidad de los científicos sociales. Y en realidad el concepto de comunidad en antropología tiene un significado preciso. Es decir, comunidad es un conjunto de individuos que participan de un territorio con límites definidos y reglas propias. ¿Eh? Entonces, muchas palabras, así como comunidad, cultura, parentesco, eh, creencia, son términos que forman tanto parte del lenguaje habitual como del lenguaje de la ciencia. Y eso es fantástico, porque cuando se apropiaron del lenguaje de la ciencia, cuando los pueblos se apropiaron del lenguaje de la ciencia, en realidad se convirtió en un lenguaje que permitía comunicar mejor entre técnicos y población. Fue así y ya vamos a verlo. Ni tanto ni tan poco. ¿Mm? Ok. Gracias. No, por favor. Buenísimo. Entonces, entonces digo, como para que quede claro ahí a los compañeros, tenemos el trabajo práctico número 1 ya para hacer, que consiste en el abordaje de dos textos, el de Eduardo Menéndez y el de Renato Rosaldo, ¿verdad? Sí, Sí, sí. Y Y también, no, por ahí ya dijimos esto en los primeros encuentros, pero pasa siempre que van a abrir a descargar el texto y encuentran un libro completo y se asustan porque piensan que tienen que leer el libro. Entonces es importante aclararle también a los compañeros que lean, aprendamos también, vamos manejando cómo se lee la bibliografía en el programa, ¿sí? Estar atentos a parte del libro, cuando son libros, son los que se solicitan para la lectura, ¿no? Por ejemplo, el de Eduardo Menéndez dice, capítulo, al final dice, bueno, el nombre del libro, el año, la editorial, y lo que se pide es el capítulo 1, y se señala páginas 17 a 41, ¿no? Porque, bueno, eso es importante, a veces
cosas como esa a veces terminan algunos asustándose y bueno, dejando a lo mejor de hacer el práctico, qué sé yo, ¿no? Es como importante. No dejen de hacer los prácticos porque en principio también nos permite tener un diálogo. Es difícil no verle los rostros. Entonces, bueno, ustedes han visto, uno está en una clase y por ahí le pega un codazo al de al lado para dar asentimiento o marcar algo, o miradas, y todo eso queda fuera del relato y quedamos un poco sin saber si lo que estamos proponiendo es una propuesta que se ajusta, porque no tenemos experiencia en la enseñanza virtual en el grado. Yo he dado posgrados, pero en el posgrado, digamos, es una persona que ya está titulada y quiere profundizar algunos conocimientos. Entonces está allí porque quiere hacer esa materia. En el grado uno no elige las materias que quiere hacer, tiene que hacerlas todas, ¿no? Una nos gusta más y otra nos Bueno, gusta menos, Sí, pero es el camino que hay que seguir para tener el título. efectivamente. ¿Por qué? entonces, Porque perdón, Sí, no digo, ¿cómo seguiría entonces? Como para que ya sepamos el mapita que tenemos que hacer práctico y nos encontramos ahora el miércoles. el nos miércoles. encontramos el miércoles que viene. Aquel que tenga una cuota de ansiedad alta y quiera ir leyendo todo el material, está en el aula. ¿Mm? Toda la Así que bibliografía no hay está. ningún problema en que si quieren adelantar. Por ahí lo interesante es profundizar en las bibliografías que les vamos proponiendo, ¿no es cierto? Ustedes van a ver que hay una bibliografía muy extensa, porque la intención nuestra es que ustedes tengan, digamos, una guía para la acción. Nosotros vamos a poner el énfasis en antropología social porque los tres somos antropólogos sociales. Pero eso no quiere decir que no veamos que en el caso de nuestro plan de estudios, ¿no es cierto?, la antropología se divide en distintas disciplinas, es decir, prehistoria y arqueología, lingüística, antropología biológica y antropología social. Y cada una de ellas responde a inquietudes, problemas diferentes y modos de hacer ciencia diferentes, ¿no es cierto? Ustedes van a ver que en antropología biológica hay una apelación mucho más fuerte a muchas de las metodologías de las ciencias naturales, ¿no es cierto? Mientras que en antropología social van a ver que aplicamos mucho más metodologías que tienen que ver con las ciencias sociales y a veces hasta con la filosofía, ¿no es cierto? Pero bueno, lo vamos a ir viendo. Este primer encuentro, primero quiero darles la bienvenida. Espero que podamos ir construyendo un diálogo antropológico fluido y que antes de que llegue fin de año nos podamos dar un abrazo. Acá un compañero pregunta en el chat, ¿hasta cuándo tienen tiempo para entregar el práctico? El práctico tienen una semana para entregarlo. La recomendación nuestra siempre es que empiecen a leer, por ejemplo, esta semana y que la semana que viene, como tarde, lo tengan presentado. Porque después se le van acumulando los prácticos y entonces el ritmo con las otras materias, cuando lleguen al parcial no van a tener presentados los prácticos, se van a preocupar, no van a mandar todos los prácticos, nosotros vamos a tratar de leer y ahí ya no nos encontramos, ¿sí? Así que traten más o menos de ir llevándola con una semana de diferencia. Y lo último, por favor, nosotros tenemos 120 personas inscriptas. No sabemos dónde están y no tenemos manera de conectarnos. Nos faltan, así que si ustedes los conocen, invítenlos, por favor. Y no sé si alguno de ustedes
tomó esta materia como materia optativa de ciencias de la educación. En ese caso, por favor, mándennos un mail en donde nos avisen para que podamos contabilizarlo. En general no cursan más de 1 o 2 de ciencias, así que no se preocupen por eso. ¿Ah? Dale. Buenísimo. Nos Ya vemos saben, la semana que viene, miércoles 10 de la pero mañana. mantenemos el diálogo todo el tiempo y todo lo que necesiten. ¿Dale? Listo. Hasta la semana que viene. Buenísimo. Chao, Dale. chao, 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 chao a Chao, todos. precioso. Chao, Buena linda. semana. Cuídense. Igual. Chao, sí. Ya estoy harta de cuidarme, pibe. ¿Qué querés que te diga? Si Y querés sí. que te diga, te lo digo. Harta. Absolutamente harta. Pero ahora podemos salir a, ¿cómo es? Hacer trekking, no. Depende, porque no están claros cuáles son las zonas amarillas, yo todavía no he descubierto. No, nosotros somos amarillos, pero creo que se puede salir a correr. Yo voy a sacar al perro, qué sé yo, no sé. Vamos a Porque ver. sea con tal desayuno. Sí, con tal de haber otros pies. Sí, dale. Abrazos, cariños. Nos Chao. vemos. Besos a todos y fuerza y vamos que Nos estamos podemos. comunicando. Dale. Que estén bien. Chao, chao, chao. Detener.